Do you ever feel like you're backpedaling even though you're following the rules? You work long hours, tolerate your boss, you get an annual raise, and you try to save money and budget wherever you can. Clearly, you're working the known system for financial success, but something is very wrong. The rules are not working. The system is broken down. You're barely making ends meet, let alone getting ahead. And retirement? Forget it. You're living day by day. You want to build financial security and wealth, but it's just not happening. So where exactly has playing by the rules gotten you? If you can change your outlook, change some of your values, and change your rules, you'll find there's a whole other set of rules out there that are more conducive for people who want to be rich. Financial expert, educator, successful investor, and best-selling author Robert Kiyosaki is about to give you the information you need to implement a realistic, achievable plan of building and growing wealth. Kiyosaki is the New York Times best-selling author of, among other books, Rich Dad, Poor Dad. To date, the series has sold 20 million plus copies worldwide. Today, Kiyosaki shares his revolutionary wisdom with you, just as his rich dad shared it with him. It's information that can take you from working for money to your money working for you. Information that can set you free. La historia del libro Padre Rico, Padre Pobre es en realidad la historia de dos padres diferentes, con dos tipos de valores y consejos completamente diferentes. Así que con esto no es mi intención insultar a nadie. Ustedes saben, atentar contra sus valores me refiero. Pero realmente esa no es la diferencia. Por ejemplo, mi padre pobre siempre decía, ve a la escuela, obtén buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado, trabaja duro, vive por debajo de tus medios, ahorra dinero, paga tus deudas, ten un buen plan de jubilación. Esos eran los valores de mi padre pobre. Mi padre rico decía, probablemente no te harás rico de esa manera, porque muy poca gente lo logra de esa forma. But you thought saving money made you money. Si miras el recorrido de 40 años en dólares, el dólar está diseñado económicamente para devaluarse todos los años. Así es que, ¿por qué ahorrar en algo que pierde su valor todos los años? ¿Y qué significa esto para una persona con un plan de retiro? Que después de que te retiras, el valor de tu dólar se va para abajo y tu costo de vida continúa creciendo. Para mi padre rico, eso era un mal consejo y no tenía sentido, sin ofender tus valores. This goes against everything you've heard. Un diagrama muy importante que mi padre rico me enseñó cuando era niño es un diagrama conocido como el cuadrante del flujo de dinero. Y el cuadrante consta de 4 tipos de personas, que son los que forman todos los negocios. Así que mi padre rico dice, en el mundo de los negocios están los E. La E quiere decir empleados. Y los empleados se distinguen por el núcleo de sus valores. Donde el empleado, sea el presidente o hasta el portero, siempre dicen las mismas palabras. Palabras como, estoy buscando un trabajo seguro, estable y con beneficios. Eso los hace empleados. El núcleo de sus valores es buscar seguridad. El otro cuadrante es la S, dueño de pequeños o medianos negocios o personas independientes. Y nuevamente, el núcleo de sus valores los llevará a usar las mismas palabras. Si quieres que algo se haga bien hecho, hazlo por ti mismo. La S también significa solo, generalmente personas que trabajan solas o por sí mismas. En el lado derecho del cuadrante están los B. Mi padre rico dice, los B son los que forman empresas grandes como Bill Gates, de 4 a 5 grandes empresas de 500 empleados o más. Y sus palabras son diferentes. Ellos dicen, estoy buscando un buen sistema, una buena red. Y las personas más inteligentes que conozco que ayuden a funcionar mi negocio. A diferencia de los S, ellos no quieren trabajar en la empresa. Ellos quieren personas inteligentes que trabajen para ellos. Y ahora, el cuarto cuadrante es la I, que significa inversionistas. Estos son los que tienen su dinero fuertemente trabajando para ellos. Los Bs tienen personas trabajando duro para ellos. Y los Cs y los S son los que trabajan duro para los ricos. Así que, desde muy temprano en mi vida, era mi padre pobre el que siempre me decía, ¿sabes qué, Robert? Ve a la escuela para que consigas un empleo bien pagado. Y entonces los valores principales de mi padre pobre eran de un empleado. Él quería seguridad, ascensos, incentivos y todo eso. Y era mi padre rico el que me decía, ¿sabes, Robert? Si realmente quieres ser rico, aprende a construir negocios. Para él, era más lógico trabajar duro y construir un negocio, algo que posees,
y algo que pasa de generación en generación a tus hijos. Mientras que mi padre pobre decía, trabaja duro, mi padre rico decía, ¿por qué trabajar duro por algo que nunca será tuyo y te pueden despedir en cualquier momento? Y otra vez era la diferencia de valores. Así es que mi padre rico sugiere que aprenda a ser dueño de negocios y aprender cómo ser un inversionista. Y esa es una de las grandes diferencias. En este lado del cuadrante, esta gente aquí trabaja por seguridad, trabaja por dinero. También en este lado, la clave de ellos, el principal valor y lo que quieren es libertad. Ellos no quieren un empleo, no quieren trabajar por el resto de sus vidas. Así es, lo hermoso de construir un negocio y aprender cómo invertir es sencillamente, esto es ingreso pasivo o residual. Trabajas duro por un par de años, pero pasivamente por el resto de tu vida. El ingreso te sigue llegando. Of all the businesses out there, which type do you choose? Una de las razones por la que considero el negocio de network marketing como un negocio perfecto es simplemente porque la compañía trabajará contigo para desarrollar tus habilidades que te harán rico. Siempre recuerda que no es el dinero lo que te hace rico, son las habilidades de negocios, y es por eso que son el negocio perfecto. Puedes tomarte el tiempo que quieras para que obtengas las habilidades para hacer el dinero, y esa es una habilidad para toda la vida. La otra parte buena de todo esto es la poca inversión. ¿En qué negocio puedes entrar con menos de $500 y aprender estas habilidades? Para las personas que quieran cambiar al cuadrante B de dueño, ¿qué es lo que le recomiendo a las personas? Una de las bellezas de una compañía de network marketing es que puedes hacerlo por un precio muy bajo, y es por eso que hablo con las personas para que consideren el network marketing. Si quisieras construir un negocio como Microsoft, te costaría cientos de millones de dólares, pero las compañías de network marketing te permiten comenzar con poca inversión. Serán pacientes contigo, tomarán el tiempo para hacer esa transición. Y la razón por la que el tiempo es tan importante para la mayoría de las personas es que se necesita tiempo para cambiar esos valores. Y lo más importante es que una vez que te tomaste el tiempo, digamos que te toma 1 año, 2 años, 5 años, el tiempo que tome, una vez que reconozcas el valor o los valores principales de este lado, serás imparable. Hoy en día, yo nunca volvería a buscar un empleo. ¿Por qué debería hacerlo? Prefiero quedarme en este lado, construir negocios, pagar menos impuestos y hacer más dinero. Pero la clave es una persona que necesita cambiar los valores de mi padre pobre a los valores de mi padre rico. Y eso, una de las bondades en las compañías de network marketing, te dan el tiempo que necesitas y poca inversión para trabajar contigo y ayudarte a hacer la transición. El activo número 1 que una persona puede hacer es construir un negocio. Es lo más inteligente que puedes hacer. You've been told the corporate ladder is the surest route to your success. Años atrás decidí no seguir la escalera corporativa, simplemente porque, reitero, los valores. Mi padre pobre siempre decía, ve a la escuela y busca un empleo con alto salario en el gobierno o en una empresa grande. Pero mi padre rico decía, ¿para qué trabajar arduamente en algo que nunca será tuyo? No puedes vender tu empleo, no puedes pasárselo a tus hijos. Entonces para mí nunca tuvo sentido. Tenía más sentido construir mi propio negocio y contratar a otras personas. La otra razón es que realmente no tienes mucho control. Si estás en la escala del mundo corporativo, por ejemplo, te pueden despedir en cualquier momento. Hoy en día también existen las fusiones o adquisiciones. Es cuando una compañía compra otra. Así que puedes ser el mejor empleado, pero la compañía que compra solo te despide. Wait a minute. This sounds too good to be true. Like one of those get-rich-quick schemes. No es un esquema de hazte rico rápido. No lo haces de un día para otro. Eso toma tiempo. Todavía me acuerdo cuando hice esa transición en 1978. Cuando renuncié por completo a mi trabajo y tuve que depender de mi negocio, que estaba construyendo para sobrevivir. Es por eso que entiendo el miedo. Lo hermoso, lo más importante que recuerdo, es que hay 2 tipos de personas en el mundo. Hay de los que dicen, tú nunca lo vas a lograr. Y escucharás a muchos amigos y familiares decirte eso. Eres estúpido, no lo hagas. Y el segundo tipo de personas son los que siempre dicen, dale, ve adelante, puedes lograrlo, no te preocupes, te ayudaremos. Así que lo más importante es el apoyo de los amigos y familiares. Lo hermoso de una empresa de network marketing es que te brinda ese apoyo personal por todo el tiempo que necesites durante la transición del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante de mi padre rico. You always thought being self-employed was living the American dream. Uno de los retos de los que trabajan independientemente es que tú eres tu propio jefe. Tú eres el que actúa solo, como en el cuadrante S. Tú eres individual, lo haces por tu cuenta.
Mientras que en el cuadrante B, eres parte de un equipo. Tienes que depender de tu equipo y contar con tu equipo. Así que el problema de ser un S, digamos que estás en un accidente de tránsito, ahí quedó tu ingreso. Y supongamos que te haces viejo y aún no has ahorrado suficiente dinero extra para retirarte. Eso significa que tienes que trabajar por el resto de tu vida, porque no tienes a nadie que te respalde. No tienes un equipo con el cual contar. Así que uno de los problemas con los S, nunca están satisfechos con el trabajo de nadie y lo hacen solos. Y quedas totalmente por tu cuenta. Personalmente, prefiero ser parte de un equipo donde puedo contar con ellos y ellos cuentan conmigo. It sounds like a smart move, but change, it's so difficult. Todos sabemos que el mundo ha cambiado, pero a veces lo más difícil de cambiar somos nosotros mismos. Y siendo un hombre mayor, sé que entre más viejo me hago, más me centro en hacerlo a mi manera. Y creo que es una de las cosas que ofrece una empresa de network marketing a las personas. Por eso es un negocio perfecto. Ellos te permiten tomarte el tiempo necesario para hacer los cambios mentales, emocionales y físicos requeridos, para moverse del lado izquierdo al lado derecho de mi padre rico. Creo que es algo grandioso. Es muy bueno. Es una manera elegante, es una manera paciente de apoyarte para que hagas los cambios en tu vida. Así que por favor recuerden, cambiar siempre crea mal humor, pero algunas veces todos sabemos que tenemos que hacer esos cambios. Y así sabes que es hora de hacer esos cambios. Entonces, el negocio perfecto para ti quizás sean el network marketing. Direct selling. It is quite possibly the perfect business for you. For more information, contact the person who gave you this video.